Muchachos, saludos y bienvenidos. Saludos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro programa de membresía 180 Cambio. Hoy estamos precisamente con la sesión correspondiente al mes de octubre, que ya se nos va, y a las puertas del último sprint del año, noviembre y diciembre. Y quienes han estado conmigo saben que mis próximas palabras serán los mejores meses del año. Vienen los dos mejores meses del año. Y no porque venga diciembre y me fascine diciembre y las luces y todo lo navideño, sino porque desde el punto de vista de negocio, noviembre y diciembre, a mi criterio definitivamente son los mejores meses del año. O bien podemos hacer de ellos los mejores meses del año. Mando un saludo a Junior que se nos unió. Estoy haciendo una excepción el día de hoy y una parte de esta llamada la estoy transmitiendo a través de una sala en nuestro grupo en Coaches Determinados. Por ahí se nos unió Junior, que está en África, de hecho. Saludos, Junior. Lo abrí por si alguno de los compañeros de Coaches Determinados quería aprovechar la oportunidad de incorporarse en la primera parte de esta llamada. Y la primera parte es el tema que les voy a compartir. Después de eso cerraré por acá en Facebook para seguir con la sección de preguntas y respuestas con ustedes, que es el coaching y la mentoría a lo que vinimos. Pero hoy quiero compartirles un tema y pensé en abrirlo para dar la oportunidad también, si alguien se nos unía por ahí en el grupo, que pueda ver un poquito de en qué consisten estas sesiones. Pues bien, bajo ese contexto vienen los dos mejores meses del año. A mí me emociona cuando llega este tiempo. Yo creo que son los meses de mayor posibilidad, oportunidad. Y valga decirse que noviembre y diciembre, es más, hasta octubre, el último trimestre, pero sin duda noviembre y diciembre, son, son los dos meses, si sabemos verlo bien, son los dos meses que marcan la pauta en torno a cómo inicia el próximo año. O en otras palabras, dicho en otras palabras, ya el 2022 comenzó. O bien, comienza ahora. Así que ojo con lo que están haciendo, porque lo que están haciendo es la base de cómo va a empezar su año. Y bueno, hace unos días uno de nuestros compañeros por acá, en el grupo, por acá presente también, comentaba acerca de si en algún momento uno ha tenido planes para el día y de repente los ha dejado botados y se ha dedicado totalmente a otra cosa, o no se enfocó en el negocio y se puso a hacer cualquier otra cosa. Y ahí hubo una serie de comentarios que compartimos y perspectivas interesantes. Y definitivamente es algo que todos vivimos y llegamos a vivir. Tenemos planes, está marcada la cancha de lo que pensamos hacer y de repente, por haber razones, o no podemos o decidimos no hacerlo. Y bueno, eso es parte del día a día, eso es parte, y sin embargo es importante ser consciente de qué tanto está haciendo parte. Curiosamente, después de ese diálogo que tuvimos por ahí, de esas conversaciones, estuve viendo una conferencia de una persona que hace varios años he estado siguiendo, originalmente de Irán, pero radica en Estados Unidos desde hace muchos años. Y bueno, en una conferencia que tiene o que dio recientemente, compartí una gráfica que me llamó muchísimo la atención. Así que tomé una foto y aunque no le he pedido permiso, voy a usar la foto porque el video por sí está público en YouTube, así que lo pueden encontrar. Pero yo lo voy a compartir acá porque me parece sumamente relevante la gráfica en particular dentro de toda esta conferencia que escuchaba. Vamos a ver, y no importa si es el negocio de coaching, en realidad esto no estaba enfocado para coaches, estaba enfocado para emprendedores o empresarios, cualquier persona que tenga un negocio. Pero es común en el mundo de los negocios, para uno mismo yo creo, es muy común poder, si yo les digo a ustedes, vamos a ver, en los 10 meses que ya estamos cerrando, si usted se vuelve a ver hacia atrás durante este año y analiza cuál fue, perdón, cuál fue el día más productivo, cuál fue el día o el momento, la semana, no sé, en el año, donde usted lo dio todo, así que usted dice, es que terminé orgulloso, o sea, es increíble, todo pasó, todo salió bien, di el 150% mío, así como, si uno trata de irse hacia atrás,
posiblemente logre identificar algunos de esos días. Un segundito para cerrar por acá. Puerta. Los dejé en suspenso. Ok. Esa foto de aquel momento en el que de repente damos lo mejor es fácil. Creo que muchos pueden llegar a visualizarla, no importa en qué negocio. Pero la pregunta del millón no está ahí. Porque un día o varios días aislados donde lo dimos todo, no es lo que marca el mayor impacto en nuestro negocio. Y tiene sentido, ¿no? Es como pensar en ir al gimnasio o trabajar con un entrenador personal. Porque un día tengas una súper mega rutina o un día aislado cada tanto tiempo, eso no va a marcar la diferencia. La verdadera pregunta viene en ¿cuáles fueron los peores 100 días en tu enfoque y productividad de negocio? Yo no espero que me diga cuáles fueron puntualmente esos días, pero el punto aquí es entender que la clave que nos ayuda a identificar cómo va el éxito de nuestro negocio no está en función de aquellos, en inglés le llaman outliers. Cuando uno trabaja gráficas, el outlier es el punto que se sale de los promedios. Es aquel puntito que en medio de toda la gráfica está afuera, está por arriba, son puntos perdidos que fueron grandes destellos de genialidad y brillantez en el desarrollo del negocio. Pero esos no son los que marcan la diferencia. Ahora, si nos vamos a analizar cuáles son sus peores 100 días o X cantidad de días, qué tan bajo llegan los bajos y qué tan altos son los altos. La gran diferencia en el negocio la marcan cuántos bajos y qué tan bajos son. Esto es el contexto y se lo voy a ilustrar con la gráfica y creo que ahí se va a comprender más fácilmente. Voy a compartírsela de una vez. Entonces, Junior, hay una gráfica y yo les voy a compartir por ahí en el chat o te la paso. Es más, creo que ya sé qué puedo hacer. Voy a cambiar la toma. Vamos a ver si puedo darle vuelta a esto. Acá. Y esa gráfica. Creo que ahí debería poderse ver. Esta gráfica que tienen en pantalla. Vamos a irnos primero a la línea verde de abajo, ¿ok? Esa línea representa el 80%, la línea verde representa el 80% de los hombres de negocios. ¿Y cómo la podemos interpretar? Si vemos esta línea, cuando llega a su punto alto, un punto de tope, en algún momento en la línea, en el histórico, en el que ¡pum! La pegamos, dimos lo mejor, fue el día extraordinario, yo fui el mejor coach del mundo, negocié de la mejor manera, fue el punto elevado, el highlight. Si vemos en la gráfica, ese valor llega a 8.5. O sea que en el 80% de personas de negocios, traigámonos esto a los coaches, podemos hacerlo igual. 80% del performance en los coaches, cuando logran un gran hit, un gran día, un gran punto histórico en el historial, valga la redundancia de su año, ¡pum! Pegan un 8.5. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en su bajo, su caída llega hasta un 1, como lo pueden ver aquí abajo, en el margen inferior. Entonces, el 80% tiene un momento determinado de productividad o de alto impacto que llega a un 8.5, pero en la mayoría del comportamiento, el 80%, cuando el bajo llega, va hasta un 1, en una gráfica de 1 a 10. ¿Ok? Todos sabemos, y en algún momento yo he hecho una enseñanza que se llama la curva J. Todos sabemos, vean el comportamiento de esas líneas. Todas tienen un sube y un baja. No hay una constante. Ningún negocio le va a mostrar a usted una gran constante. No importa si la amplitud de la curva es más o menos. Eso sí se va a encontrar en todos los negocios. Pero siempre vamos a tener un punto alto y sin lugar a dudas, no le quepa duda, va a haber un punto bajo. Siempre la curva va a bajar. En otra enseñanza que compartí anteriormente, hablo de la curva J, que es aprender a leer cuando comienza la caída de nuestra
de nuestra curva de tal manera que nosotros podamos anticiparla y logremos fomentar un crecimiento antes de llegar al fondo. Ese es otro teaching, después lo podemos ver de nuevo. El punto importante aquí es que vean que siempre hay un alto y un bajo, ¿ok? En la Biblia diría, ¿cómo es? Las vacas flacas y las vacas gordas. Siempre va a haber un momento bueno, va a haber un momento no tan bueno. Eso lo podemos esperar en todo y en los negocios no es excepción. Pero la clave aquí está en comprender, empecemos por el 80% de personas de negocios, que cuando logran un muy buen resultado en esa escala de 10 llegan a 8.5, pero cuando se van a su low, a su punto bajo, se van a un 1. O sea, las caídas son casi que un aterrizaje forzoso, son de golpe. Entonces, vean toda la curva que hay que volver a levantar para volver a tener otra vez un impacto positivo. Hay que volver a ir de 1 a 8.5 y usualmente no pasan de 8.5. Vámonos, ese es el 80%, ¿ok? Vámonos al 20%. Ya estamos entrando a pared. Vámonos al 20% de los negocios. ¿Qué pasa con el 20%? Bueno, el 20% tiene la particularidad de que su punto alto se va hasta un 9.5. Eleva un punto más con respecto al 80%. ¡Pum! Un hit de 9.5. Pero cuando tiene una caída a su punto bajo, el punto bajo del 20% llega a 4, no a 1. Ojo usted, ya entonces mejora porque ya los que son parte del 20% ya sabemos que no tienen una constante, olvídese de eso. Pero número uno, cuando logran el contrato, cuando logran el negocio, cuando el negocio mejora su productividad y llega a su pico, llega a un pico más alto del que llega al 80% cuando de vez en cuando logran pegar el pico. Pero cuando el descenso se da, que se va a dar sin lugar a dudas, cuando el descenso se da a un 4, no a un 1. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? De una capacidad de recuperación muchísimo mayor. La empresa que está en el 20% o el coach que está en el 20%, cuando comienza a tener un bajonazo en su curva, ya cuando está llegando a un punto de 4, comienza a recuperarse. Y otra vez comienza a buscar llegar a un 9.5. Minimiza el lapso de tiempo. O sea que la recuperación es mucho más rápida porque el descenso es menor. Ese es el 20%. Ahora, vámonos a la línea color, que será rojo. Y ese es el 10%. Vean cómo el 10% también alcanza un pico de 9.5 en su top. Pero ¿qué pasa? Cae a un punto mínimo, casi a la derecha de la gráfica, cae a un punto mínimo de 7. De 6, perdón. De 6. ¿Ok? 2 puntos por encima de los que están en el 20%. Ahora los que están en el 10% de mejor productividad o resultados, ahora van de un 9.5 a un 6. Imagínese usted qué rebote más corto ese. Claro, entonces imagínese, una empresa, un coach, alguien que está posicionado en el 10%, crece, da un 9.5, firma un gran contrato, tiene un gran negocio, comienza en algún momento del periodo del año, en el Q1, en el Q2, en el Q3, en el Q4, pues comienza a decaer, pero comienza a decaer y su recuperación es muy pronta, muy rápido. Vean ustedes, por ejemplo, en la línea verde, si vemos que está marcado con una columna gris, básicamente del punto alto en la primera columna, un punto intermedio en el cual había pegado 6, que está entre Q2 y Q3, es hasta en el Q1, avanzando hacia el Q2 del próximo año, que comienza a levantar de nuevo, para ya casi en el Q4 llegar a su culmen, a su punto más elevado. O sea, son meses del año que toma recuperar para volver a levantar, mientras que allá en la línea roja del 10%, rápidamente se empieza a dar la recuperación y aún si se mantiene en un periodo bajo, el periodo bajo sigue siendo más alto que para la gran mayoría. ¿Sí me van siguiendo? El punto más alto de la línea verde era un 8.5 y para la línea roja del 10% el punto más bajo es un 6. O sea que aunque se mantuvieran en el piso, lo cual no pasa, pero los del 10%, aunque se mantuvieran en el piso por un rato, están a una mínima diferencia de lo que es el tope del 80%. ¿Usted sabe lo que es convertir eso en una proyección financiera? Esta César, la cabeza de César debe estar sacando números como
como el matemático aquel ¿cómo se llama? Como Doctor Strange cuando estaba tratando de sacar las posibilidades en Marvel. Imagínense lo que es convertir estas gráficas en números y comprender que la facilidad de recuperación que tiene y lo menos prolongado el lapso de meses, cuánto puede llegar a capitalizar eso en un negocio o una empresa versus una recuperación tan lenta como lo es la del 80%. Y tenemos ya por último la línea del 1%, ¿verdad? Que es la línea más alta que pueden ver en la gráfica, la cual va igual a un punto de techo de 9.5 y cuando desciende, nada más y nada menos, desciende a un 8. O sea, el 1% que capitaliza la mayor cantidad de dinero, la mayor cantidad de recursos, etcétera, cuando tiene una caída, su caída equivale a prácticamente el techo del 80%. Después se preguntan por qué los millonarios cada vez son más millonarios o cada vez tienen más dinero. Bueno, esa es una de las razones. Su capacidad de recuperación es muchísimo más ágil y acelerada. Los que están en el 1% tienen caída. Sí, sí, tienen caída. Pero vea la gráfica, por ejemplo, el comportamiento. Es casi que circular. La caída es mínima, los lapsos son mínimos, la recuperación es muchísimo más rápida y el margen es sumamente alto, entre 8 y 1.5, mientras que en verde, tiene que recorrer desde 1 hasta 8.5 con lapsos larguísimos para volver a llegar. Entonces, cuando uno ve ese comportamiento del 80% y uno lo traslada al comportamiento en el desarrollo de negocios, en nuestra industria, en el coaching, y hace mucho sentido, porque ahí es donde vemos de repente que por allá se firmó un contrato o se firmó un cliente con una empresa y fue ¡pum! Un día maravilloso. En un determinado momento del año, ¡plá! Un hit. Y digamos que ese hit fue de 8. Pero después pasa el tiempo y 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 no se firma nada y pareciera que no pasa nada y allá, unos meses después, se logra otra vez un hit de nuevo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? El comportamiento de la curva en el 80%. Estos comportamientos que compartía este chavalo que les comento, donde tomé esta gráfica, obedecen a estudios y proyecciones que van en efecto desde el 2001 hasta el 2023. Esa gráfica demuestra el comportamiento desde el 1%, que son los más millonarios del planeta, hasta el 80% de negocios operando y las proyecciones de cómo su comportamiento se puede dar en los próximos años. Esto aplica a nuestro negocio 100%. Nosotros no tenemos por qué pensar que esto es excepción para el coaching. Estamos hablando del negocio de coaching, ¿ok? Como una industria. Ese comportamiento es igual. Yo puedo asegurarles que yo he visto ese comportamiento de la misma manera. Se puede apreciar. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿dónde estoy yo hoy? ¿Estoy en la línea verde del 80%? Pego una de vez en cuando y es cada tanto, y cuando no, el descenso es bajísimo y tengo que volver a empezar de nuevo. Por cierto, qué agotador. Yo lo he vivido, creo que todos hemos pasado por eso. Entonces, qué agotador saber que llegamos al piso y tenemos que volver a empezar a escalar a la cima. Pero tras de eso saber que mi montaña es más grande de la que escala aquellos que aunque tengan que llegar al piso, les toca escalar de nuevo cuando están en el 10% o en el 20%. Entonces, la primera parte es entender en cuál de estos colorcitos o líneas de color estoy yo, si yo estoy en el 80% o si yo ya estoy dentro del 20% al menos en el comportamiento. ¿Cuánto me toma a mí recuperar para volver a estar ahí? Si firmo un cliente y cuánto tiempo está pasando en meses antes de ir a firmar el siguiente. O cuánto tiempo es mi bajonazo, mi caída, qué tan grave o pronunciada es mi caída en el negocio. Por ende, qué tan empinada es la cuesta para volver a estar arriba. Ese es el contexto de esta gráfica. Ahora lo que quiero hacer es conversarlo con ustedes y para esto escucharlos a ustedes. ¿Qué dudas surgen? Claro, y me voy a anticipar. Yo sé que de aquí viene un gran elemento de la conversación en torno a, bueno, ok, pero ¿qué hago para pasar, si estoy en el 80%, para pasarme al 20, para pasarme al 10 o para ser parte del 1? Esa es la pregunta del millón y para eso estamos acá en el programa. Pero creo que es importante que podamos ver esa gráfica para nosotros conceptualizar cuánto está cayendo. Yo creo que uno de los elementos en nuestro negocio que
que se ve muy poco cuando las personas salen a desarrollar su negocio, su emprendimiento de coaching, son los datos, es el nivel de detalle en los datos como para tener claridad de cuánto avanzo, cuánto subo, cuánto propongo, cada cuánto estoy proponiendo, cada cuánto tengo conversaciones, cuánto invito. Una gráfica de estas podríamos llevarla, por ejemplo, a nuestro rendimiento en torno a invitaciones a conversar, por ejemplo, o conexiones regulares en la semana, y ni se diga con respecto a propuestas. Entonces, comprender, tener ese nivel de detalle, este es uno de los primeros cambios de mindset que necesitamos tener de coach a dueño de negocio de coaching. Que en el negocio yo tengo que hacerme cargo de toda esa logística, de todo ese nivel de análisis, tengo que tener datos, tengo que hacer mediciones, tengo que hacer comparaciones, tengo que poder comparar por ejemplo, los datos de octubre 2021 con los datos de octubre 2020 y 2019, por ejemplo, y con esto voy a pasar con ustedes. Muchos coaches los he escuchado decir, caray, es que la pandemia golpeó el negocio estos 2 años. ¿No? La gran mayoría tiene que dejarse de cuentos, porque si se va a ver los números, se van a dar cuenta que el comportamiento que ha tenido en el 2020 y en el 2021 con pandemia es un copy-paste, es un espejo del 2018 y del 2019. Y es muy fácil decir, es que la pandemia vino y me volcó todo, nos puso todo de cabeza, pero la mayoría no tiene datos para poder ir. Si la mayoría viera fríamente los datos de su comportamiento desde el punto de vista de negocio en el 18, en el 19, y los comparara con el 20 y el 21, se darían cuenta que pandemia y no pandemia son sumamente similares. Tanto para los que están arriba como para los que están abajo. O sea, tanto como para los que son del 10%, del 1%, como para los del 80%. Es similar. Pero si no hay datos, si no hay números, después no podemos analizar esos datos para nosotros. Entonces, muchachos, con ese contexto, vámonos con ustedes. Voy a cortar aquí, Junior, voy a cortar transmisión, un abrazo. Después conversamos de eso, me gustaría escucharte qué opinas, así que compárteme por ahí un mensaje y podemos conversar al respecto en el grupo. Y por aquí me voy con la sección de preguntas y respuestas para los compañeros de la membresía.